Y también este martes, pero en la Asamblea Constituyente, concluyó la instalación de las comisiones que darán voz a los temas que serán incluidos en nuestra Carta Magna. El total de las 8 comisiones dictaminadoras de la Asamblea Constituyente han sido instaladas. Durante la integración de la denominada Carta de Derechos, su titular dijo que el proyecto de Constitución tiene como base la dignidad humana y ahí serán dirigidos todos los trabajos. Lo nuevo en la elaboración de esta Constitución es que está basada en los derechos humanos de las personas. Es el eje vertebral de la Constitución, un conjunto de derechos humanos muy importantes. La Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Residentes deberá saldar la deuda que la ciudad tiene con estas comunidades, así lo afirmó su presidente. Esta comisión que tengo el honor de presidir tiene una encomienda que es deuda impostergable, el reconocimiento de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Esta alocución es una invitación a que nos sobrepongamos a la lógica partidista, a que trabajemos en aras de un futuro mejor. En tanto que al instalarse la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno, su presidente afirmó que se impulsarán esquemas donde las autoridades no estén separadas de los habitantes. Para que los poderes públicos nunca más estén alejados del tejido social, para que se reconozca en los hechos la corresponsabilidad de los ciudadanos en el ejercicio democrático y cotidiano de la ciudad. La Comisión de Principios Generales será la encargada de trazar los rasgos que habrán de definir a la ciudad y sus principales características, así lo aseguró su titular. Para poder, entre todas y todos, diseñar y trazar y definir los rasgos que van a distinguir y que le van a dar una personalidad propia y sus rasgos distintivos muy particulares y muy singulares de nuestra ciudad, que es, además de ser la Ciudad de México, es la sede de los poderes y es la capital de los Estados Unidos mexicanos. Durante la instalación de cada cuerpo dictaminador, el presidente de la mesa directiva hizo entrega de los artículos del proyecto de Constitución que cada una habrá de analizar, revisar y modificar. Jorge Barajas en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.